Sofinco, entidad líder en financiación al consumo, te ofrece este espacio. Sofinco, descomplicando la vida. Bueno, pues les decía, en esta colaboración que traemos con Sofinco, arrancamos, hicimos un primer programa que nosotros llamamos un cero, porque hubo problemas de conexión y internamente llamamos un cero, pero hoy sí. Hoy le tengo aquí a la radio a mi partner. Yo lo que espero es que hagamos muchos programas y dejarle los papeles porque lo hace muy bien. Tiene mucha experiencia en otros medios y en hacer podcast y en muchas cosas, pero el reto de estar aquí conmigo en Capital Radio le tiene un poco nervioso, lo veo. Le veo un poco alteradillo. Bueno, les voy a decir quién es, pero le voy a hacer que se presente. Por eso de que es la primera vez que está aquí él. Es el delegado de negocio auto en Sofinco, que es la filial de crédito al consumo de Crédito Agricole. Pero, caballero, ¿cómo se llama usted? Que en cuanto hable le van a conocer todos los del sector, pero ¿cómo se llama usted? Bueno, a ver, mi nombre es Samuel Díaz, Chimo. Encantado, tanto gusto. Y hablaba de sufrimiento en Capital Radio. Yo creo que Capital Radio nunca puede ir acompañada de tal calificativo. No se lleva. Sufrir, no, nervios, bueno, nervios de que se haga un buen programa y de que se hagan las cosas bien. Pero sufrimiento en absoluto, Chimo. Pero si el buen programa, Samuel, perdóname, está garantizado, tenemos los mejores mimbres, déjame que nos echemos unas flores. No, ahora en serio, ¿de qué vamos a hablar hoy, Samuel? Pues de algo que tiene mucha relevancia en el sector de automoción, como es la distribución, Chimo. Exacto, la distribución es, como yo digo, es el cordón umbilical entre todo lo que es la automoción y los clientes. Si no existe ese cordón umbilical, tenemos un problema. Y además, Chimo, para el que lo entienda la audiencia, que nos escucha, hablar de la distribución y querer que la distribución en España sea más productiva y sea más eficiente, significa que la economía española sea más productiva y más eficiente, porque la distribución representa un porcentaje muy elevado, tanto en empleo, consumo, inversión y todos los factores de una economía. Y los datos lo demuestran así. De hecho, la facturación total en el sector, lo que se refiere a distribución en España, ascendió a casi 52.000 millones de euros el año pasado, un 7% más que el año anterior, que era 2024. Y como decía, al final representa un gran porcentaje del empleo nacional, ya que representa entre el 2 y el 3% del empleo nacional. 1 millón de unidades vendidas, más de 1 millón de unidades vendidas del año anterior, 2025, y como infinidad de datos que demuestran que si la distribución va bien, Chimo, España y la economía nacional también, por lo menos, puede ir mejor. Pero me has hablado de facturación. Pero hay otro dato fundamental que es la rentabilidad, porque muchas veces hemos dicho que este negocio es casi de altruistas por los bajos índices de rentabilidad que hay. Es verdad que con el volumen que existe se consiguen beneficios, pero la rentabilidad está muy baja. Y sin embargo, el año pasado la rentabilidad ha vuelto a ascender, no en todos los casos igual. Hay ya fabricantes, o sea, distribuidores de algunos fabricantes que están por encima del 3%, pero muchos han estado cerca del 2 o en el 2 y pico. Ha mejorado un poco. ¿Qué parte del negocio es la que está haciendo o por qué crees tú que la distribución está mejorando sus rentabilidades? Bueno, es verdad que han entrado muchos grandes actores y diferentes en el sector de la distribución con las nuevas marcas chinas. Yo creo que ellas han sido capaces de conseguir un producto que ha conseguido, como consecuencia de ello, elevar esas rentabilidades. Pero tú mismo lo has dicho, es un sector que aglutina, es un sector muy concentrado, de mucho volumen, pero poco margen. Exacto. Y que el 75% de la rentabilidad de un concesionario se concentra en la postventa. O sea, eso ya dice mucho de dónde se aglutina la gallina de los huevos de oro, que está un poco lejos de lo que es la distribución en sí. Pero bien, como decía, respondiendo a tu pregunta, Chimo, yo creo que la rentabilidad se ha conseguido elevar y que yo creo que se puede conseguir elevando es... Primero, por la entrada de nuevos competidores al mercado que con sus productos han hecho elevar esa rentabilidad, y después que el sector se está digitalizando y se está invirtiendo en tecnología y eso está redundando en mayores rentabilidades, no mucho mayores que las que veníamos conociendo, que se suelen estar entre un 1,5% y un 2% de media, como digo, pero es verdad que vamos a asistir a unos años venideros en los que la rentabilidad, o eso parece, va a crecer. Vale, pero
hemos hablado mucho, es verdad, vivimos una ola alcista en cuanto a rentabilidad, en cuanto a negocio, pero ¿cuál es el papel de entidades como Sofinco? Porque yo creo que también está cambiando. Hablamos mucho del modelo, y lo hablábamos antes de entrar aquí, hablábamos mucho del modelo de cómo va a ser la distribución, si nos vamos a ir a ese modelo que parecía que el año pasado era el único que iba a existir en el mundo y todo el mundo se tenía que transformar, ese modelo de agencia en cualquiera de sus dos versiones, pero en definitiva modelo de agencia y no el clásico de concesión. Sin embargo, también la llegada de estos actores ha coincidido con un paso atrás de los fabricantes más tradicionales y de repente se nos ha escapado del mapa. O sea, ahora no sabemos qué va a pasar. Pero eso hace que tengan que modificarse las formas, porque al final acabará pasando. Yo soy de los que dice que acabará pasando, espero que tú pienses lo mismo. A más largo plazo, sin duda, y posiblemente más ordenado y mejor. Hemos aprendido que el caos del año que viene, te mando una carta del año que viene, no funciona esto, no ha funcionado. Ahora estamos, algunos de los que hicieron eso están buscando redes porque se han quedado sin concesionarios, pero aunque sea más ordenado, el modelo cambia. Y las entidades financieras, sois no socios estratégicos, sois una parte del negocio de estas empresas de la distribución. ¿Cómo va a ser esa relación en un futuro? ¿Cómo crees que va a cambiar también ese tipo de relación? Porque ya les permitís, no quiero decir... quiero hablar de socio, ¿vale? Les permitís que tengan un inmovilizado en vehículos, un inmovilizado en vehículo de ocasión, que puedan hacer compras anticipadas para el taller, que financien los coches de sus clientes. ¿Qué más puede haber en ese tipo de relación? ¿Cómo puede cambiar el modelo? Pues vamos por partes, Chimo. Lo primero decía de un paso atrás en el modelo de agencia, para sorpresa de absolutamente nadie. Porque todos los que estamos en el sector nos lo imaginábamos. Correcto. Y después decir, con lo que decías de qué relación tienen en el corto o medio plazo la financiación o la financiera, las entidades financieras con los concesionarios, con la distribución. La financiación, Chimo, no es la norma, no es la excepción. O sea, y cada vez más. De hecho, en concesionarios de VN, la financiación representa entre el 75 y el 80% de la compra, y en concesionarios de VO o en marcas de VO, entre el 30 y el 45%. Por lo tanto, la financiación es la norma y no la excepción. Y decía que la relación que tenemos ahora mismo en la actualidad y en el pasado con los concesionarios ha sido una relación a lo mejor de un amor de verano, incluso en algunos casos. Me ha gustado esa expresión. O en algunos casos, Chimo, incluso un amante, un buen amante. Uy, eso ya no me meto yo en el amor de verano, llego al resto ya. Pero sí, Chimo, lo que nos espera ahora es que la relación que estamos obligados o casi condenados a entender de la entidad financiera con los concesionarios es un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz con absoluto compromiso. Porque al final tenemos que ser socios, más que partners, somos socios estratégicos, debemos ser socios estratégicos de los concesionarios, deben apalancarse en nosotros, porque sin nosotros no se entiende este sector. De hecho, los datos que he dado antes reflejan que la compra va ligada a este sector, a la financiación. Y muchos se preguntarán, vale, eso está muy bien, esa es la teoría, pero ¿cómo va a ser esa relación? Exacto. Ya todos creo que saben que esa relación va a darse, y de hecho estamos condenados a esa relación, condenado en el buen sentido de la palabra, y digo que tenemos que integrar, digo que se va a dar, se va a hacer hecho, porque creo que la financiación debe integrarse en el proceso de la venta del coche. ¿Y cómo? Por ejemplo, pues hablamos de aprobación en tiempo real, por ejemplo, Chimo, ¿vale? Que todo el proceso de aprobación y de financiación se dé con el cliente in situ allí en la compraventa o en el concesionario. También integrar nuevos sistemas propios del concesionario que vayan ligados a nuestra financiación, y después, sobre todo, impulsar su rentabilidad. O sea, que su rentabilidad sea la nuestra propia. ¿Y cómo, Chimo? Pues, por ejemplo, impulsando la venta cruzada o impulsando nuevos mix de financiación de VO y de VN. En definitiva, Chimo, hay una gran amplia gama de nuevas medidas que se pueden implementar para que la rentabilidad y para que esta relación que debe darse en el largo plazo entre financiera y concesionario sea lo más comprometida posible, porque parte del éxito de este sector depende de esa relación entre entidades financieras y concesionarios.
Es importantísimo, ¿eh? Es que, si yo decía, el sector depende de ese cordón umbilical, si no hay entendimiento entre las entidades financieras y los concesionarios, el cordón umbilical se va a romper porque una de las partes no va a estar. Correcto. Vale, pero Sofinco, que vamos a hablar un poco de la empresa, ¿vale? Un poco, vamos a aterrizar un poco esto que me has dicho, que me parece súper interesante, pero ¿y qué hacéis? Porque, además del producto tradicional, ¿cómo podéis vosotros como entidades financieras? Porque siempre se ha achacado, déjame que haga de Pepito Grillo medio segundo, ¿vale? Sí. Siempre se os ha achacado lentitud. Es decir, habéis sido muy proactivos a la hora de apoyarles, ayudarles, pero lentitud a la hora de generar nuevos productos o de lo necesitabais todo muy probado. ¿Qué vais a hacer ahora? De hecho, has dado en la clave con el tema de la lentitud porque es un sector muy sentimental. La compra de un vehículo es algo muy sentimental, es algo muy de experiencia. De hecho, los concesionarios su parte ya la están haciendo bien, que su parte es generar ese paso, o crear ese paso de un producto o servicio a una experiencia. Y de hecho eso, los concesionarios le damos el aprobado, o por lo menos a la mayoría de ellos, porque lo están consiguiendo. La gran mayoría lo está consiguiendo. Ahora bien, Chimo, ¿cuál es nuestra parte como entidad financiera? Exacto. ¿Cuál es la parte de Sofinco, por ejemplo? Pues Sofinco, no, por ejemplo no, de Sofinco. De Sofinco. Pues Sofinco está apostando... Que aquí estamos para poner deberes también, amigo. Correcto. Sofinco lleva años apostando, pero sobre todo este año su caballo de batalla es el producto que tenemos estrella, que es el Open Banking, ¿vale? Que es la validación bancaria. Vale. Que es que en cuestión de segundos, Chimo, te llega un enlace a tu móvil por SMS, entras, validas a través de tu aplicación del banco la operación de financiación y en cuestión de segundos se puede firmar, validar tu DNI, que es lo único que se te pide, ¿sí? El Documento Nacional de Identidad. Pero eso le haces una foto y se valida, pues incluso se hace automáticamente con tecnología que tiene la propia Sofinco, nuestra propia web, y en cuestión de segundos puedes tener la operación firmada, validada y pagada con ese producto. ¿Qué pasa, Chimo? Que la gran parte de la población española todavía no está muy familiarizada con ese producto en el que tengas que meter tu usuario, tu clave bancaria y demás. Pero es que no es que el futuro sea ese, es que ese es el presente. Es el futuro pasado, porque ya se hablaba en 2018, en 2017, que esto iba a llegar y se hablaba como casi que los marcianos iban a llegar a la Tierra o al sector de la automoción. ¿Cómo voy a comprar a través del móvil en un clic? No, y yo mi usuario, mi aplicación, mi contraseña bancaria, pues ya se hace en muchos sectores, para compra de entradas, para conciertos, para... Sí, pero son sectores de menor cuantía. De menos importe y que parece... Cuando el importe es mayor empieza a asustar, porque miedo. Ya cuando reservas para un viaje y el importe es mayor, y ya lo hacemos, es cierto, pero el importe ya es más alto, ya te da un poco de... Es verdad que da un poco de miedo, pero es que, acortas todos los plazos de la financiación, de la compra, y además los resultados que estamos obteniendo de ese producto son muchísimo mejores que en el otro trámite. O sea, mejores en todos los sentidos. Mejores condiciones. Mejores condiciones, y además que también la información que tenemos del cliente, no de su cuenta bancaria porque no tenemos acceso a nada, simplemente un algoritmo matemático que nos revela, metiendo en una costelera, pues cómo paga, qué ingresos tiene mensuales. Si es fiable o no. Exactamente. Pero es que es asombroso cómo este producto se está adaptando a la realidad de los concesionarios. De hecho, los grandes concesionarios quieren este producto y quieren que sigamos ahondando, invirtiendo en él, porque le está viniendo de fábula. O sea, el mejor feedback lo tenemos de los propios concesionarios, que nos dicen que ese sí es el camino, porque sus clientes lo demandan. Lo que pasa es que obviamente en todo el territorio nacional costará implementarlo y será poco a poco. Oye, ya sé que hablamos mucho de la IA y que no... Pero ¿cómo va a influir la IA también en este cambio, en este proceso de cambio entre la parte financiera del concesionario, que al final es una entidad como Sofinco, porque son empresas que no tienen bancos propios, trabajan con vosotros. La parte financiera de esa empresa es una entidad como vosotros y necesita una parte financiera. La IA, esa relación porque mucho hablamos, pero estoy seguro que también impacta en eso. Bueno, impacta en vuestras aplicaciones para empezar, pero ¿cómo impacta? Pues lo decía antes en una frase, porque impacta muchísimo y a lo mejor ahora no tanto y no tiene la relevancia que parece, pero en el corto y medio plazo sí la va a tener, incluso vamos a depender de ella para dar mejores condiciones. Entonces, como decía, deben apalancarse nosotros, Chimo. Los concesionarios deben apalancarse y sobre todo también con temas de IA, porque nosotros vamos a dar esa cobertura gracias a la IA. Por ejemplo,
a modo global de dar datos de cómo se comportan los clientes, dando información. Al final, la información parece una frase cliché, pero es que es real. La información es el poder. Al final, los bancos, más que dinero, lo que negocian es con información. O sea, eso yo se lo he escuchado a grandes responsables de entidades financieras en muchos eventos de automoción, y tú seguro que también lo has escuchado, que al final lo importante y lo que se paga es la información, porque a través de esa información, y no de otra forma, a través de esa información es como esa IA genera lo que tú quieres generar. Por eso, Chimo, en muchos eventos, y yo esto ya lo hablé contigo en algunas ocasiones, lo importante para la IA no son las respuestas que nos puede dar, sino las preguntas que le podamos hacer. Entonces, será importante en estos meses y en los años que nos vienen, qué preguntas somos capaces de darle a la IA en diferentes procesos de compra, de venta, financiación, para que nos dé las respuestas que necesitamos, no solo hoy, sino en el mañana que viene ya. Venga, Samuel, como esto no es un Chimo presenta a Samuel tal, sino que es un tú y yo, el siguiente melón es tuyo. Estamos hablando de distribución. Venga, ábreme otro melón. Joder, pues hay melones muy, muy interesantes que, por ejemplo, a mí me gustaría abrir uno. Venga, va. Ese que se te notaba en la carilla. Que es con el más tema fiscal, Chimo, porque hay muchas marcas chinas que quieren entrar a España, porque España es un mercado muy relevante en Europa. ¿Tú crees, Chimo, que la Unión Europea va a facilitar en corto plazo la entrada de más marcas chinas, o va a seguir con su política arancelaria? Va a seguir con su política. Vaya melón, ahí lo tienes. Va a seguir con su política arancelaria, pero también te diré que todas las marcas chinas van a fabricar en Europa. No conozco ningún gran grupo, lo cual les va a librar de mucho de la política arancelaria. No conozco ninguno de los 6 grandes grupos chinos. Hay muchas más marcas, pero grupos grandes hay 6. Luego vienen más, pero yo digo que quitado esos 6, las marcas que no pertenezcan a esos 6 irán desapareciendo o siendo residuales en el mercado. Pero las marcas que pertenezcan a esos 6 grupos chinos vienen a quedarse, y no conozco ninguno que o no esté ya fabricando en Europa o no tenga planes para hacerlo. Y aquí se abre otra, aunque hoy no hablemos de eso, pero se abre otra gran oportunidad. Curiosamente ha habido experiencias ya, la de Jelly, la de Bike, que está con Santana, hay varias experiencias que miran a España como punto de fabricación. BYD lo está mirando también como otra de sus plantas. Y de hecho, Chimo, todos los propietarios, o sea, los que están asumiendo esas marcas, están muy contentos con los fabricantes, o sea, porque hay otros propietarios de concesionarios que bien conocerás, no están tan contentos con otras marcas, ya sea por exigencias, ya sea por relaciones comerciales, y sin embargo todo lo que era una amenaza ahora son facilidades para los distribuidores. Facilidades, incluso hay, como tú decías, algunos que estaban a punto de perder concesionarios y demás, que están reclamando marcas chinas o intentando solicitar que esas marcas chinas aterricen en España. El otro día en un encuentro me reía y decía, dejaros de vender motos. O sea, os conozco a todos. No hay ni uno de los grupos grandes de distribución. A ver, los pequeños son pequeños y hacen lo que pueden e intentan llegar, y a veces llegan y no. Pero de los grandes no hay ni uno que no tenga ya marcas chinas. Y digo marcas, y se lo dije, remarqué, digo, no marcas. Manejáis más de una todos. Digo, y me voy a los 20 primeros y todos estáis ahí. Así que, obviamente, para la distribución ya está normalizado. Y para la cuestión de aranceles, pues es verdad que a algunos les ha pillado un poco más el toro que a otros, pero también te digo que con los precios competitivos que tienen, a pesar de los aranceles, van a ser muy competitivos. Y segundo, no digo a pérdidas, pero bueno, pues a inversión, que estamos en un mundo financiero hoy. A inversión sí que pueden venir, y sobre todo que al final, antes o después, en plazo corto de tiempo, es decir, 2030, yo creo que esos 6 grupos todos fabrican en Europa y ya se salvan los aranceles convenientemente, porque esta gente cuando fabrica a lo bruto. O sea, te va a fabricar los 300.000, 500.000 coches que puedes vender en Europa y fuera. Y después que aciertan con las previsiones, ¿eh? Hombre, que aciertan, no se equivocan ni en uno. Porque
había un concesionario, un grupo de concesionarios de Andalucía que me decía que hablaba de que los objetivos que le habían puesto a primeros de año parecían desorbitados, pero es que los alcanzaron. O sea, lo que le parecía desorbitado, después llegaron y dijeron, joder, que tenía razón, que no había desfase, o sea, o el desfase era muy poco. A mí me han dicho lo mismo. Dice, yo negocié con esta gente y pensé, están locos. Claro. y es más, lo puso en el contrato, una cláusula de que si no llegábamos y era por mi culpa, venga, vale. Correcto. Y si no llegábamos por la vida, pues están locos, no van a traer ni los coches. Literal, ¿eh? Sí. Y me dijo, no solo han traído los coches, sino que se han equivocado en 10 unidades y encima era para más, no para menos. Correcto, es que es flipante. Dice, tienen un estudio de mercado hecho perfecto. Y pensamos que no tienen ni idea del mercado europeo. Exacto. Y con esto, Chimo, ya la última pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué crees que va a pasar con las marcas europeas? O sea, parece una pregunta muy amplia. Intenta aterrizarla como pueda. Pues mira, si hablamos por grupos, hay algunos franceses, que no voy a decir nombres, pero hay algunos franceses, porque tampoco los he dicho de los otros. Hay algunos franceses que tienen varias marcas con un solo modelo, que además es el mismo en varias marcas con distintas carrocerías. O cambian esa política o sufren. Ese grupo está viviendo de Estados Unidos y de una gran marca que es Jeep, que es la enseña allí. Hay otros, franceses también, que bueno, lo están haciendo mejor, no te engaño. Y luego está Volkswagen, pero es que ya están afectados por Toyota, por Kia, por Hyundai, y es que aquí sobrevivir ya no se trata de liderar, se trata de sobrevivir. Correcto. Y bueno, Europa es un mercado cautivo, al grupo Volkswagen le va muy bien, a todos estos les va muy bien. Tesla ha anunciado beneficios esta mañana, a primera hora, lo teníamos aquí en España. O sea, hay muchas cosas que vienen de fuera, amigo mío. Y para terminar, Chimo, hoy es el día del libro. Por favor, recomiéndame uno. Hay un libro que a los amantes del sector de la automoción les va a encantar y les va a venir muy bien, que habla de la guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. Importantísimo ese. La guerra de los chips, de Chris Miller. Apúntenlo, porque es muy bueno. Y nos ha vuelto a pillar fuera de Europa. Ay, Dios mío, qué drama. Oye, Samuel, muchas gracias. Me ha encantado que vengas. Ya no te dejo que entres más desde fuera. Luego ya todas las veces aquí y para mí un placer estar aquí, como en casa. Por favor, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chimo Ortega. Movilidad sobre ruedas. Sofinco, entidad líder en financiación al consumo, te ofrece este espacio. Sofinco, descomplicando la vida.